Hermano, estar esperando en Dios, ¿verdad? Dios no se mueve por el número de gente. Dios se mueve porque es Dios. Y una de las cosas que agrada a Él es ser exaltado donde su nombre, verdaderamente las personas le levantan olor y gloria. Nosotros estamos tratando de cada día, ¿verdad? Tuvimos una campaña gloriosa. Para mí fue maravilloso ver 1,600 de los peores criminales de El Salvador alabando a Dios en una cárcel. El milagro más grande que Dios puede hacer en la tierra no es sanar a un enfermo, levantar a un paralítico. El milagro más grande que Dios puede hacer es resucitar un hombre muerto. Y ver esos 1,600 muchachos que además hicieron esa fiesta de 8º aniversario con otro ministerio, el ministerio de, ¿cómo se llama? Trompeta final, ¿no? Fue maravilloso. Su 8º año lo celebraron unos en la cárcel y otro grupo en la iglesia del hermano Nelson Moss. Así que vamos a entrar a una enseñanza. Le voy a repartir la enseñanza. Esta la vamos a seguir el domingo. Aparte tengo unos versículos que vamos a tocar aquí, pero voy a tratar de tomar el tiempo adecuado para no irnos esta noche, pero vamos a entrar a esta enseñanza. El tema de la enseñanza se llama orar por orar o orar creyendo. Orar creyendo o orar por orar. Porque el camino de la vida cristiana para orar es largo y a veces se llega a caer en la rutina religiosa de estar repitiendo lo mismo, de hincarte ya sin propósito, sin idea. Y no hay cosa más terrible que perder el tiempo orando. Hay veces que uno se hinca cansado y lo que sea se queda dormido. Pero vamos a aprender la importancia de orar creyendo. Eso depende de ti mismo, que vas a poder ejercerlo, ejercitarlo. Jesús lo enseñó, ahorita lo vamos a entrar, ¿ok? Mantengan ahí la enseñanza porque es seguro que la vamos a seguir el domingo, porque es larguísima. Es larga. Le daré no sé si puede leer o no, pero de alguna manera por ahí le van enseñando, le van diciendo cómo va el asunto. Bueno, vamos a entrar, abra su Biblia, la palabra de Dios en el libro de Marcos. El evangelista San Marcos dice algo interesante registrando palabras del Señor Jesucristo. Santo Padre, que la verdad, una de las complicaciones que tengo ya es que ya no leo muy bien. Ya estoy alcanzando, un día voy a alcanzar a mi tía. Ella tiene 95 años, así que un día la voy a alcanzar. La verdad es que nunca la voy a alcanzar, porque si ella va un año más adelante, yo aunque uno más siempre va a ir adelante. Me lleva nada más 35 años de diferencia, imagínense nomás. Así que un día la voy a alcanzar, ¿verdad? Con 35 años de diferencia, ¿cuándo la voy a alcanzar? Bueno, que Dios nos conceda más vida y primeramente Dios también a ella, y podamos juntos llegar hasta los 100 de perdida. ¿Hasta los 100 quiere, tía, o no? ¿Sí? Sí quiere. Yo ya le pido a Dios que ya me recoja. Ya le pido que me recoja y usted quiere 100, llegar a los 100. No, yo ya me quiero ir con el Señor. Vamos a leer 2 versículos solamente. Quiero hacer algo que tengo una costumbre por hacer, y es cuando entro a un pasaje, especialmente si el Señor me lo da, escudriño todo el contexto de la Escritura. Y yo he encontrado siempre que la Escritura es tan precisamente perfecta que nada está por casualidad.
inclusive en textos oscuros o de difícil interpretación, que aquí vamos a ver uno de ellos, ¿verdad? Nos damos cuenta que está allí por una especial razón, por un propósito muy importante. Entonces recuerde, el tema está ahí en letras rojas, como dice, ¿orar qué? Léalo fuerte. Eso es una determinación que tú y yo vamos a hacer, ¿ok? Orar creyendo o orar por orar. O sea, para matar el tiempo, para caer en la rutina, para cumplir religiosamente, para quedar bien con el líder o el ministro. Nosotros debemos comprender que lo máximo de este reino es agradar a Dios. No a un hombre, no al pastor, no al ministro, no al sacerdote. Es agradar a Dios. Es el fin máximo de la búsqueda de Dios, agradar a Dios. Entonces, debemos aprender que debemos que orar creyendo. Aquí se habló del tema y ya teníamos tocando el tema de la fe. ¿Se acuerdan? Que hablamos de la fe, ¿verdad? Antes de que llegara el hermano Moss, hablamos de la fe. Y él enfatizó uno de los versos importantísimos que está en Hebreos 11, ¿verdad? Verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es necesaria para agradar a Dios. Y si vamos a orar, ¿cómo vamos a orar? Creyendo, con fe, creyendo. No nada más por cumplir la rutina. Hay que, le vuelvo a repetir, el problema del creyente la mayoría de las veces es que no entrega su ser, sus emociones, sus sentimientos. Y Dios creó al hombre con emociones, sentimientos, sueños y anhelos para que los depositáramos en Él. La mayoría de las mujeres los depositan en un hombre. La mujer, la única que conozco que no quería hombre y no quería casamiento es mi tía. El 99.99.9 quieren hombre. Y a veces el hombre no se puede llamar ni hombre. Porque yo siempre decía en mi ignorancia sin conocer al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre, pero un hombre con H mayúscula. O sea, un hombre. Hoy no hay hombres. Hay mantenidos. Hombres que no saben ni mantener un hogar, ni cuidar a sus hijos. Peor, que quieren que la mujer los mantenga. Ese es un hombre. Eso es lo que planeó Dios en un hombre, para un hombre. Yo le pego a la mujer, también le pego a los hombres. O sea, le pego en el sentido de que, ¿verdad? Que les digo quién fue la que cayó en el huerto del Edén. Y luego se defienden las mujeres, sacan las 20 uñas. Es la mujer la que traspasó el mandamiento de Dios y luego arruinó el dormido del hombre. Hay que orar creyendo, no orar por orar. Vamos a ver los versículos 24 y 25. ¿Quién lo lee? A ver, ahí si lo tiene ahí, lo puede leer. Verso 24 y 25. Si no, ya voy que corro y que vuelo. Por tanto, Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el 25. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Hasta ahí lo dejas. Escucha bien. Fíjese lo que Jesús dijo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Sí? Por tanto, cuando Jesús dice por tanto, está llamando la atención a eso. Escúchenme bien esto, por tanto, pongan atención, abran los oídos, peguen el corazón a lo que voy a decir, porque no está hablando un predicador cualquiera, ni ningún ministro cualquiera de Dios. Está hablando Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El que conoce el cielo, el que tiene relación íntima con Dios el Padre, el que descendió del cielo para enseñarnos qué es el cielo. Nadie ha subido al cielo para saber qué hay en el cielo, pero Él descendió del cielo, por lo tanto nos puede hablar claramente de lo que hay en el cielo. ¿Cierto? Yo he ido a León, todos sabemos quién es León, los que hemos visitado, pero el que no lo puede describir más que por fotografía o por lo que le dijeron. Nosotros podemos entender lo que hay en el cielo porque Jesús de Nazaret bajó del cielo y habló referente al cielo en la tierra. Y dice, hey, por tanto, ustedes, los que creen en mí, abran los oídos, ¿sí? Les digo que todo, fíjese bien, lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis
y os vendrá. Entonces, la fe sí mueve montañas. La fe mueve al corazón de Dios. La fe transporta, baja el reino celestial a la tierra. Jesús está hablando, no oren por orar, oren creyendo. Porque de cierto les digo que si oran creyendo, lo que pidan lo van a recibir. Ahora, esto no es magia, ¿ok? Esto hay que entenderlo bien, porque esto lo habló Jesús a la luz de muchas verdades del reino que también clarifican este concepto. Pero aquí está diciendo claramente que si pedimos creyendo que lo vamos a recibir, lo que hemos pedido, ¿qué pasa? Lo vamos a recibir. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos han orado un día y han recibido la respuesta de Dios al otro día? ¿Creyeron que lo iban a recibir? Oraron con fe y lo recibieron. Pero si me dicen que recibieron, yo les aseguro que no fue un capricho de su corazón. No es algo así como, ay Señor, mañana. Y a veces sí, porque aquí parece que me contradigo, pero hay veces que hay gente que tiene tanta comunión con Dios que le pide algo a Dios en el momento y el Señor se lo cumple. Ya les testifiqué de la hermana Salva, que se levantó en la mañana y dijo, ay Señor, cómo quisiera en esta mañana que yo desayunarme una pierna con muslo del Kentucky Fried Chicken y con papas, con papa esta de mashed potato. Y cuando un hombre estaba entregando su ayuno en su casa, a casi más de 20 millas de su casa, estaba entregando un ayuno y todavía Dios le habló a ese hombre porque iba a entregar su ayuno ese día y le dijo, Señor, gracias por este desayuno que te presento. El Señor le dijo, no, deja el desayuno ahí, levántate y ve a la casa de la hermana Lindo y llévale lo que ella pidió. No le dijo, ve al pollo loco, con que sea pollo, llévale el pollo que quieras. No, ella pidió pollo Kentucky, pierna y muslo, papas, mashed potatoes y su bisquecito que viene y el hombre llega, le toca la puerta y lo que quiso delante de Dios, Dios se lo mandó. Aquí estamos hablando de un deseo sincero para Dios, porque a veces Dios puede cumplir un deseo así. Pero Dios no anda cumpliendo caprichos, porque Dios está interesado en... No, que eso no es un capricho, es un deseo sincero, honesto, puro. No es un capricho de que, ay Señor, mañana yo quiero que tú hagas esto y aparezca aquello, o que me aumente el patrón el sueldo, simplemente porque se te dio la gana. Dios no lo va a hacer. Dios en ese sentido no está para hacerle a nadie los caprichos. Sí, los deseos de su corazón. Pero hay una clave para eso y un texto lo aplica completamente bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. O sea, la gente que llega a tener ese enlace de comunión con Dios, ora hoy y mañana le contesta a Dios. A veces oras y ¿qué pasa? ¿A cuántos han orado y todavía Dios no les contesta? Levante las 4 patas al cielo. Hay cosas que no te está contestando Dios, pero hay una cosa que es muy importante entender, es el verso 25. Luego lo vamos a leer, no vamos a entrar ahí. Quiero rápido, vaya conmigo a lo que está escrito aquí. ¿Sí? Dice aquí claramente, ¿verdad? Estos versículos de Jesucristo donde habla, ¿verdad? De que Dios escucha, Dios nos va a contestar, de que Dios está presto para respondernos, ¿verdad? Es una exaltación a la fe, una exaltación suprema a la fe. Y te voy a decir por qué Jesús habló estos pasajes aquí. Vamos a regresar a todos los versículos, los voy a leer rápido, y te vas a dar cuenta por qué Jesús de Nazaret maldijo aquí a la higuera y por qué Jesús termina este pasaje literalmente con mucha pena, con mucho dolor, porque todo mundo lo iba a rechazar. Él llegó a comprender en su proceso de ministerio, él sabía que venía, pero él sabía, a la luz de todo lo que pasó en este pasaje, que todo mundo lo iba a rechazar, que no lo iban a aceptar y que lo iban a tirar a la basura por la incredulidad de toda la nación. Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos al 11.1. Empezamos desde el principio, ¿ok? Mire lo que dice la palabra del Señor aquí.
Cuando se acercaban, ahí tengo la nota, en las notas está allí, vea bien, del verso 1 al 11. En Marcos 11, del verso 1 al 11, aquí se ve el preámbulo del rechazo de Jesucristo. Sorpréndase, es cuando lo reciben con las palmas, es cuando todo el mundo le tira sus vestiduras, es cuando todo el mundo se quita las capas y las ponen delante de él. Y es muy interesante que Jesús sabía que esto no era la hora de la entrada triunfal, sino la hora del dolor más grande, porque era ese día que toda Jerusalén lo iba a rechazar durante la vía dolorosa. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les preguntare por qué hacen esto, díganles que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de flores, cortaban ramas de árboles y flores de ramas de pino, las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí hay una profecía doble que se está cumpliendo. El profeta Zacarías dijo que Jesús iba a montar un pollino hijo de asna, un profeta que profetizó casi 700 años antes de que Cristo viniera. Pero también se está cumpliendo que lo recibirían con gozo y con alegría, y que los niños, en el Salmo número 8 dice que los niños lo recibirían con estas frases, ¿sí? Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Hosana significa salva hoy, Señor, salva hoy. O sea, lo estaban recibiendo como el Mesías, pero ellos lo habían recibido de una manera equivocada, en ignorancia, por la enseñanza equívoca de los fariseos y los religiosos de su tiempo. Jesús sabía que esa recepción no era para alegrarse, por eso llora. Hay otro pasaje paralelo donde Jesús viene bajando en el pollino y empieza a llorar. Solo una persona que entiende lo que está pasando o lo que va a pasar se pone a llorar cuando es hora de alegrarse y reírse. Esos son los misterios del reino de Dios. Porque hay cosas que muchas veces acontecen que en lugar de ser de alegría van a ser de tristeza y de dolor. Jesús sabía que por la ignorancia del pueblo y por la falsa enseñanza de los maestros lo estaban recibiendo de manera equivocada. Porque querían ver a un rey que bajara de los cielos en una nube. Esa era la idea de los judíos. Va a venir a bajar, a quitarnos del yugo de los romanos, y al fin nos hará libres e implantará su reino. Y entonces ya no va a haber hambre, ni necesidad, ni muerte, ni dolor. No, Señor, eso es para el tiempo en que regresa, ahora que vuelva. Pero los judíos se equivocaron. Creían que tenían el privilegio de raza y por lo tanto Jesús tenía que venir de esa manera, y querían, como dijo él: ustedes me buscan porque les llené la barriga, y no me buscan porque han recibido la palabra de Dios. Aquí hay ignorancia. Jesús lo sabe y desciende cumpliendo esas profecías, llorando, derramando lágrimas. No puede salvar hoy porque no es el tiempo todavía de salvar. No puede librar la nación porque la nación no lo ha recibido, no cree en él y no lo van a aceptar. Jesús llora cuando debería estar lleno de alegría, porque ya sabía que esos mismos que decían: bienvenido, bienaventurado, el hijo de David, salva, hosana hoy, salva hoy, salva hoy, Señor, lo iban todos a rechazar. Ahí vemos el preámbulo del rechazo. Jesús no baja con alegría porque sabe que va a ser rechazado. En los siguientes versículos, del 15 al 19, dice así la palabra:
Vamos a ir rápido porque este es un preámbulo, porque quiero que entiendan por qué este pasaje está incluido aquí. Porque Jesús maldice a la higuera solamente para testificar que la nación de Israel iba a ser totalmente rechazada. Hace un acto literal, como en el tiempo pasado, los profetas, para enseñarle a los apóstoles que la higuera, por eso es curioso, porque dice que la higuera no era tiempo de que diera frutos. No era tiempo de que diera frutos. Y Jesús se acerca a la higuera y la escudriña, buscando que hubiera algo que comer allí. Pero como no halló nada, es interesante, esto entramos ahorita, dice que entonces habló a la higuera y le contestó. ¿Le habló la higuera? Vamos a ver qué dice el verso 15 al 19. ¿Verdad? Lo que habíamos visto ahí. Escuche bien. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ningún utensilio. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí Jesús está enseñando por qué iba a ser rechazado Israel. Note que llega al templo y lo primero que hace es, tiene un enojo santo. Le entra la ira por el celo de la casa de Dios y empieza a tirar todo. Es la ira santa de Dios, donde la desplaza Jesús tirando el dinero, y les empieza a reprochar: mi casa, casa de oración ha de ser llamada, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Y es otra profecía que se cumple cuando Jesús de Nazaret sale y deja el templo. Pero después dice que lo oyeron los escribas, escuche bien, y ahí decidieron matarlo. Puedes tocar la doctrina equivocada de un ministro, puedes tocar la mentira religiosa de cualquier grupo, pero no toques su dinero, porque cuando tocas su dinero te mandan matar o te quitan de medio. Las falsas religiones del mundo son falsas porque aman el dinero antes que a Dios. Están dispuestos a entregar las almas de los que aún creen en su religión para mandarla al infierno, porque lo único que les importa es el dinero. Jesús le pasó exactamente lo mismo. Primero un pueblo ignorante lo recibe y no entiende que están cumpliendo profecías escritas para evidenciar que el pueblo no creía en él, no confiaría en él y lo rechazaría. Llega al templo, a la casa de Dios, al negocio de su padre, y le dice a todos los fariseos: ustedes son todos falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros, porque aman el dinero antes que a Dios. Esa es la señal máxima de un ministro falso, que no le importan las almas, no le interesan los corazones, están dispuestos a llevarse al infierno al que sea. Jesús los condenó en el capítulo 23 de Mateo y les dijo: ¡ay, escribas y fariseos hipócritas, que van por todo el mundo y hacen un prosélito doblemente más grande, y lo hacen también doblemente más hijos del infierno que vosotros mismos! Un ministro de Dios debe hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y llevar a la gente al entendimiento del conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, y entregar su alma y su corazón al Señor Jesucristo. Cuando llegaron los apóstoles llegaron a la ciudad de Éfeso y empezaron a exaltarlos cuando hicieron milagros y maravillas y predicaron la palabra y sanaron a un enfermo, liberaron a una endemoniada, y los querían coronar con guirnaldas, los querían adorar, los querían reconocer. El templo de Diana de los Efesios estaba allí, era un templo gigantesco, y esa ciudad estaba entregada a Diana de los Efesios. ¿Y qué pasó? Cuando ellos rechazan la adoración: no somos más que hombres, ustedes no tienen que reverencia darnos a nosotros. Les iban a dar sacrificio, iban a matar toros para adorarlos.
Y ya los traían montados encima para reconocer el poder que tenían de parte de Dios. Y ellos dijeron, no Señor, es a Dios al que tienen que adorar, es a Dios a quien tienen que exaltar, es a Dios a quien tienen que alabar. Ustedes no tienen nada que reconocer de nosotros. Y eran el apóstol Pablo, y eran Silas, y eran varios ministros de Dios que estaban allí, y no reconocieron nunca la adoración de absolutamente ningún hombre. Porque Dios condena que el hombre adore y reverencie al hombre. ¿Y qué pasó después? Que lo quisieron adorar a ellos. Llegaron todos a azuzarlos y decir, estos nos quieren quitar nuestros dioses, estos quieren cerrar el templo de Diana de los Efesios, estos no, tenemos que matarlos. Y los sacaron a golpes. Primero los iban a levantar como dioses, y como renunciaron a eso, los sacaron a patadas y los tiraron por muertos afuera de Éfeso. 2 horas gritaban los de Éfeso, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. 2 horas. ¿Sabe qué vieron? Que se iba a caer el negocio del templo, que iban a dejar de vender figurillas los que hacían las figurillas del templo de Diana. ¿Y qué? No toques el dinero de ningún ministro falso, porque inmediatamente te haces su enemigo. No toques su dinero. Habla contra su doctrina, ni les importa, porque no les importa nada de Dios. Pero no les toques su dinero, ni sus bolsillos, ni sus arcas, porque automáticamente te haces enemigo de ellos y te van a querer destruir. El pueblo de Israel cayó en tan grave error. Se dieron a adorar imágenes, ídolos de todo tipo, y Dios se enervó contra ellos y los destruyó completamente. Aquí el Señor Jesucristo le habló a esta gente de una manera clara. Les dijo, son ciegos, aman más el amor al dinero que las almas. Y les dijo a dónde iban a terminar, lamentablemente. Aquí voltea, ¿por qué? ¿Qué les interesaba? El negocio del templo era tan grande que le prohibieron a la gente venir con sus propios animales. La gente venía de alrededor de Jerusalén, habían quedado que se llama la diáspora, y traían sus animalitos. El que no tenía para una oveja, traía una palomita. El que no podía para más, traía un poco de harina con aceite. Porque el asunto para ellos era reencontrarse con su Dios, hacer el sacrificio que Dios mandó, que es Jesucristo solamente, para poder tener una comunión con Él. Dice Dios, si no tienes un animal grande, un buey, una vaca, una cabra, tráeme un palomino, 2 palomas, y yo te aceptaré. Dios no anda buscando el dinero de nadie. Dios lo que anda buscando es el corazón de la gente. Dios sabe que el hombre tiene un alma eterna, que si no se la entrega se va a perder eternamente. Nosotros debemos llevar a la gente a Jesucristo, porque es el único que puede salvar un alma eterna. Vimos a esos muchachos, esa gente, no creas que verlos cantar coritos adentro de la cárcel, arriesgando su propia vida, porque no creas que ahí los quieren muy bien, por eso los tienen separados. Esos hombres estaban dispuestos a descajuaringar al que se pusiera enfrente de ellos, cortar cabezas. Todos ellos deben vidas, eran asesinos de un montón de gente, pero vinieron a Cristo. Cristo los resucitó, cambió su alma y les regala la vida eterna, porque Cristo vino a buscar pecadores. Cristo vino a buscar pecadores. Nosotros todos somos pecadores. Y gracias a Dios por Jesucristo, que vino a salvar y a librar lo que se había perdido. El Señor sabía que este pueblo lo iba a rechazar en ignorancia. Los sacerdotes no les importaba nada de él, decidieron matarlo. Aquí lo dice claramente. Más adelante, en los versículos, y no me va a tocar esto, en los versículos del 27 al 33, mire lo que dice. ¿Sí? Entonces lo rechaza el pueblo, lo rechazan los ministros y los sacerdotes. No les importaba nada. Vino a morir por todos. Hicieron una gran reunión de sacerdotes. Dice que estaban todos los escribas, los herodianos, los fariseos, todo el mundo religioso de su tiempo. Eran miles y miles y miles. Y no hay nadie más religioso que los judíos. Y dice que Jesús se presentó ahí por una sola razón: porque los amaba a todos. Dice, y los amó intensamente, y estaba en medio de ellos para que lo conocieran. Y nadie lo quiso recibir. Se condenaron. Él mismo les dice en el capítulo 23 de Mateo, de principio a fin: ay,
escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay, sacerdotes que dicen que guardan la ley! ¡Ay, que son llenos de huesos de muertos! Se visten de blanco por fuera y están llenos de huesos de muertos por dentro. ¡Ay, que van rumbo al infierno! Los mandó literalmente al infierno y vino a salvarlos. ¿Por qué los mandó? Porque no querían nada con él. Decidieron condenarse en lugar de entregar su vida al Señor Jesucristo. Aquí esto es la burla más grande. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas. Otra vez aquí está esta letanía de gente falsa. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Al Rey del universo, al Creador de todos los hombres, al Salvador de la raza humana, al único poderoso Redentor. Le preguntan: ¿por qué haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? Pues nada más porque la tiene eternamente. Él es el Dios vivo y poderoso que descendió para que nosotros conociéramos la bondad del Padre. Y dice que le vinieron a cuestionar. Jesús respondiendo: qué tremendo es Jesucristo. ¿Quién le puede a Jesucristo decirle algo que no es, o tratar de engañarlo, cuando Él conoce hasta con cuál pie cojeamos? Conoce la profundidad de nuestras propias entrañas. Mire lo que Jesús dijo. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Me hicieron una pregunta, les voy a contestar con una pregunta. Dice: les haré también una pregunta. Respóndanme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¡Ay, qué apretón les dio! ¿Estos hombres se atreven a decir que el bautismo de Juan era una mentira? ¿Que era de los hombres? El pueblo judío los lincha. ¡Qué ridículo!, ¿no? El pueblo judío no reconoce a Jesucristo. Los sacerdotes no reconocen a Jesucristo. Y el pueblo judío y los sacerdotes reconocían a Juan el Bautista. Explícame eso. ¿Cómo es que no podían ver la luz del mundo, que es Cristo? Y Jesús mismo lo reprochó esto a los fariseos y escribas, diciendo: ustedes se regodearon a la luz de Juan el Bautista. Juan el Bautista era como una lamparita de estas, comparado con el sol que está en los cielos, que es el símbolo de Jesucristo mismo. Y ellos se quedaron viendo la lamparita. Claro que Juan Bautista era un tremendo profeta de Dios. Era un hombre que puso a temblar un imperio entero. Era un hombre que puso a temblar a los Herodes, a los gobiernos poderosos de ese tiempo. Era como pararse ahorita aquí enfrente y ponerse en la Casa Blanca y en el Kremlin y tirar dedos y poner a temblar a todo el mundo. Exactamente lo mismo. Los Herodes eran sanguinarios. César era Dios. Por eso la teología romana dice que el espíritu de Roma se personaliza en un hombre, se personifica en un hombre, porque Roma establece que el supremo hombre de autoridad es el líder dejado por Dios en la tierra, lo cual es totalmente una mentira. ¿Y qué pasó aquí? El Señor dice: todo el mundo está aquí en una situación terrible. Aparece Juan Bautista antes de que Cristo venga, empieza a hacer temblar a los centuriones romanos, que eran terribles. Eran los soldados más criminales jamás conocidos en la tierra. Terribles. Fueron los que hicieron la matanza de los niños para matar a Jesucristo. Lo bueno es que no lo encontraron, si no lo hubieran matado. Cuando viene Juan Bautista, pone a temblar a todo el imperio romano. Hasta César procuraba verlo, porque dice: ¿quién es ese hombrecito que vino del desierto? Y todo el mundo lo sigue, y todo el mundo sabía que Juan Bautista venía enviado por Dios. Jesús se los quitó de encima con esa forma simple de preguntarles: díganme ahora si el bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios. Mire lo que dijeron ellos en su corazón, lo pensaron bien. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? ¿Te das cuenta? Ellos sabían que era del cielo, pero no podían afirmarlo delante de él y delante de la gente, porque entonces se retratarían como impíos rebeldes que no querían reconocer el cielo al Hijo de Dios mismo, que le están preguntando: ¿qué autoridad tienes para hacer esto?
Si le decimos del cielo, pues va a decir por qué no le creyeron a Juan. Y si decimos de los hombres, mire bien, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. El pueblo en ignorancia, los sacerdotes totalmente equivocados. Los sacerdotes siguen de rebeldes y sin embargo Dios, Jesucristo encarnado, les dice, qué pena que pudieron ver una lámpara y no me pudieron ver a mí, que soy la luz del mundo. Qué pena. Por lo tanto, ni siquiera les digo con qué autoridad o por qué autoridad hago estas cosas. Simplemente yo soy el que soy. El Rey del universo, el Dios creador, el más grande de todos los hombres que ha pisado la tierra jamás en este mundo. Ya vimos el aspecto. Ahora vamos a ver la parte final del verso 12 al 14. Y aquí termino. Mire bien, guarde su hoja o déjela aquí porque vamos a seguir el domingo con esto. Mire lo que dice. Interesantísimo esto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, porque tenía hambre, ¿verdad? Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Ahí está lo antitético. ¿Qué sentido tiene que Jesús maldiga una hoja, una higuera, que no tiene higos, porque solo tiene hojas, ¿sí? Y no tiene higos. Y que no es tiempo de higos. No es él, no entiende eso, no conoce que eso, simplemente que no había higos porque no podía haber, porque no era temporada. Está hablando de Israel. Israel es la higuera de Dios. Se usan parábola tras parábola a lo largo de toda la escritura para revelar que Israel es la higuera de nuestro Dios, ¿sí? Dice aquí, vio que no era tiempo de higos. Entonces, escucha bien, esto es interesante. Y no dice así la versión, no sé, quiero buscar el texto. Dice que le respondió a la higuera, porque la higuera ya le había hablado. No lo voy a buscar acá dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. La versión del oso dice, y le respondió a la higuera. Las higueras no hablan. El acto fue literal, viene Jesús, y luego vemos más adelante que la higuera se secó, que es la parte interesante, ¿sí? Verso 20 en adelante, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí lo dejo. Quiero que entendamos por qué el Señor, respondiéndole a la higuera, es simple, hace un acto literal, la maldice, se seca. Está hablando, me rechazó el pueblo, me rechazaron los sacerdotes, se regodearon con un profeta, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Y entonces dice, maldigo la higuera, y desde entonces Israel fue desechado como pueblo de Dios. Israel tipifica esa higuera, el Señor sabe lo que encontró que fue hojas, apariencia, vaciedad, no fruto, no halló fruto.
De hecho, no era tiempo de fruto, pero al maldecirla, está diciendo: Israel está desechada, y eso lo dijo después. De cierto os digo que vuestra casa es dejada desierta, y no sabrán de mí hasta que no escuchen y digan: bienvenido, ¿verdad? Hosana, bienvenido otra vez. Y está en el capítulo 14 de Zacarías. Dios, desgraciado, desafortunadamente, desechó a Israel, siendo su pueblo escogido. Y lo habló aquí mi esposa, hermana, amada mía, paloma mía. Dios habló en Amós y les dijo que los iba a desechar porque era su pueblo. Él dijo: a nadie he conocido sino a ustedes, pero visitaré todas sus maldades. Y cuando vino Jesús, sabiendo que todo el mundo lo iba a rechazar, cumpliéndose profecía tras profecía de este capítulo, ¿sí?, de cómo él sería rechazado, fue que se acercó a esta higuera, la maldice y le enseña a sus discípulos: la nación de Israel ha sido desechada. Hubo judíos que se convirtieron, pero es que se abrió un nuevo pacto. Viene Jesús a abrir un nuevo pacto. Entonces, cuando nos injerta a nosotros, a los gentiles, como la nación de Israel espiritual, el Israel nacional quedó desechado. ¿No les gusta oír eso? Pero ellos tienen que volver a Cristo, venir a Cristo, si quieren ser pueblo de Dios, escogido por Dios otra vez. Pero ellos fueron literalmente desechados como nación. Y Dios desechará a todo hombre, toda mujer, que sabiendo de Cristo decida rechazarlo. Por eso nosotros le invitamos a todo el mundo siempre a que reconozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque esa es la forma en que alcanzaremos el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Amén? Padre, te damos gracias en esta noche. Es horrible darse cuenta que esta nación te estaba esperando de manera muy equivocada. La iglesia de hoy está igual. Padre mío, la iglesia de hoy está completamente viviendo una vida terrible de pecado, de mentira, de herejías de todos los tamaños, pero te están esperando. Muchos te están esperando, predicando justicia, verdad, amor, santidad, y viven exactamente como cualquier pecador. Perdónanos nuestra ignorancia, perdona la ignorancia con que te están esperando muchos, perdona al pueblo y a los líderes y ministros que aman el dinero más que a ti. Ten misericordia, trata con ellos antes de que sea tarde para ellos. Permite que nosotros, tu pueblo, te veamos como quien eres, más grande que Juan, más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que ninguna cosa creada en la tierra, porque tú eres el Señor y Salvador de nuestras almas. Padre Santo, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por los que estamos en esta noche, en este lugar, y te doy gracias por el bien y la paz que puedas hacernos. Nosotros venimos a ti, reconociendo que te necesitamos cada día y estamos tratando de agradarte, prestarte servicio y honor de la mejor manera posible en nuestra vida. Gracias por la alabanza, gracias por la presencia de todos mis hermanos, de nuestros hijos y nuestros niños, y te pedimos, Padre, haz tu obra prosperar según la grandeza de tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén y amén.